Y en efecto, Ecuador, a pesar de que el país busca diálogos con México, aparentemente no va a haber diálogos. En una reciente nota informativa que diera vistazo, una revista ecuatoriana, dice que Ecuador muestra interés en dialogar con México tras victoria electoral de Claudia Sheinbaum, ¿no? La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, reiteró su disposición del gobierno de Ecuador a entablar un diálogo con México para recomponer las relaciones rotas tras la irrupción policial en la embajada para detener a Jorge Glass, a quien el gobierno mexicano había dado asilo. Pero vamos a ver en directo el tema precisamente con el medio de comunicación en pantalla. Sí. Entonces, lo que yo les decía, aquí está de revista Vistazo y ustedes, ahí les estoy poniendo, subrayando, el miércoles 12 de junio, el día de hoy precisamente. Ecuador muestra interés en dialogar con México tras victoria electoral de Claudia Sheinbaum. Y ahí vemos a la señora Gabriela Sommerfeld en una fotografía, está la presidenta de México electa y está el presidente Daniel Noboa. Miren lo que dice este medio. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, reiteró la disposición del gobierno de Ecuador a entablar un diálogo con México para recomponer las relaciones rotas tras la irrupción policial a su embajada para detener a Jorge Glass, a quien el gobierno mexicano había dado asilo político. Sommerfeld, durante una entrevista con EFE, insistió en el llamado al diálogo con México después del reciente triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, que sucederá en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien públicamente no ha buscado hasta ahora un acercamiento, al considerar que Ecuador violó la soberanía de su embajada para capturar a Glass, sobre el que pesaba una orden judicial de detención. Nosotros, dice la señora Sommerfeld, nosotros siempre vamos y vemos el diálogo de forma positiva, con buenos ojos y apertura, sea con el presidente saliente o con la presidenta entrante. Ecuador siempre está abierto al diálogo, señaló Sommerfeld, quien apuntó que la ruptura de relaciones diplomáticas fue un acto unilateral de México. Asimismo, aseguró que desde México partió la iniciativa para que Suiza ejerza de intermediario, una propuesta que Ecuador ha aceptado, aunque Sommerfeld evitó calificarlo como un mediador y lo denominó un canal de comunicación diplomática. Esto se puede resolver a través del diálogo, si se quiere con otras partes también, pero a través del diálogo, como nos han pedido varios países amigos, enfatizó Sommerfeld, que resaltó que las relaciones comerciales se mantienen. Dudo, no mientan, optimistas en La Haya. No obstante, mencionó que con sus declaraciones públicas el gobierno mexicano ha dicho hasta ahora que no van a abrir este diálogo, sino que se va a resolver todo en la Corte de La Haya. Ecuador ha respetado esa posición, sostuvo Sommerfeld, al remarcar que tanto México como Ecuador se han contrademandado en la Corte Internacional de Justicia con acusaciones mutuas de haber transgredido estatutos internacionales. Por un lado, México ha acusado a Ecuador de haber roto la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, mientras que Ecuador considera que México fue el primero en transgredir el derecho internacional al entrometerse en asuntos internos y abusar de la inmunidad diplomática, además de contravenir las normas de asilo diplomático que impiden darlo a procesados por delitos comunes o condenados por tribunales ordinarios. Parece que aquí en el Ecuador no entendieron, ni la señora Sommerfeld, ni el presidente, ni la justicia, que Jorge Glass es un perseguido político, que Jorge Glass aún no se le prueba dónde está la ruta del dinero, y que México, para darle el asilo, no se lo había dado así porque sí, sino que había hecho una investigación, había pedido los juicios todos, y México determina que es una persecución política. Pero ¿hasta cuándo le mienten al pueblo queriendo quedar bien ante la faz internacional? Hay que ser
bien tarantantín para hablar de esa manera. En el caso de Jorge Glass, que se declara un perseguido político, es un perseguido político, tiene 2 condenas por corrupción, asociación ilícita y cohecho, no probada, y actualmente se encuentra procesado por presunto peculado, malversación de fondos públicos no probados. Desde la detención, Glass, recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, de la que México pide que sea liberado y entregado para cumplir con el asilo otorgado. Somos optimistas de que en cualquier foro, sea un organismo multilateral, la Corte de la Haya o reuniones bilaterales, los 2 países van a ser escuchados y va a haber justicia y equilibrio de por medio. Cada uno tiene su verdad y su posición. Es importante que haya justicia y equidad, expresó Sommerfeld. Eso debieron de haberlo pensado mucho antes, de invadir y de violar a una embajada de un país hermano como México. La canciller afirmó que la crisis con México no comenzó con el asalto a la embajada, sino mucho antes, con varios incumplimientos desde diciembre por parte de la embajada y del propio presidente de México. O sea que ahora le echa la culpa al presidente mexicano. Oiga, y quieren diálogo y buscan, por Dios. Entre esos incumplimientos, escuchen, mencionó la consideración de Glass como huésped de la embajada y las declaraciones de López Obrador en las que relacionó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo final del empresario Daniel Noboa sobre Luisa González, la candidata del correísmo. Yo les pregunto y déjenme en los comentarios, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Era correcto hacer esas declaraciones?, se preguntó Sommerfeld, quien recordó que el gobierno de Noboa felicitó a Sheinbaum por su victoria en un pronunciamiento sin cuestionamientos. Señor Noboa no se pronunció nunca. Solo usted, señora Sommerfeld. Ya veníamos de una, digamos, no voluntad de cooperación por parte de México al negarse a todas nuestras solicitudes de entregar a Glass, pero no se esperaba que se cuestione la legitimidad del gobierno y que se haga otro tipo de insinuaciones sobre un tema muy difícil y duro y trágico y triste que enlutó a los ecuatorianos en las últimas elecciones a posteriori. Es una serie de sucesos que van presionando al Ecuador a que tome decisiones que nunca se habían tomado, apuntó Sommerfeld. Oiga, esto no se vio nunca, ni siquiera en las más grandes dictaduras. Si no, no le hubiese pues castigado todos los países que se volcaron unánimemente a decir que habían violado toda norma, todo principio. Y eso es verdad. Entonces, ¿de qué hablamos? Pero miren ustedes, aquí hay más. Vamos a ver. Esto es lo que dice la presidenta de México electa. Así reaccionó Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, cuando Ecuador invadió la embajada de ese país. Eso está con fecha de 4 de junio. Dice, el gobierno de México rompió relaciones de manera inmediata con Ecuador cuando se dio el supuesto tema de que el presidente mexicano había hablado mal, ¿no? Y eso no fue así. Él hacía una alusión a que ojalá que en México no se den ese tipo de temas. La candidata presidencial de izquierda mexicana, Claudia Sheinbaum, del Partido del Movimiento Regeneración Nacional Morena, habla con sus partidarios durante un mitin de campaña en el municipio Álvaro Obregón, Ciudad de México. ¿Y qué dice allí? Que frente a esto que han hecho, no se pueden quedar pues callados. Y con toda seguridad así debía de ser. Después de horas, López Obrador minimizó la decisión de la Corte Internacional de Justicia, aseveró que no está buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de México. Y la misma forma de pensar tiene la querida mandataria nueva mexicana, Claudia Sheinbaum. Así es que, qué pena de verdad, no va a haber diálogo porque Claudia Sheinbaum es probablemente más fuerte, y en eso tenemos que ser honestos. Y es que la actual presidenta de México entrante, Claudia Sheinbaum, cuando Ecuador
invadió la embajada de ese país, hizo un pronunciamiento. Eso fue el 9 de abril, después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, difundió un video que registró la invasión, la irrupción, o como quieran llamarle, a la embajada de México aquí en el Ecuador por parte de la Policía Nacional. Claudia Sheinbaum, mandataria electa de la nación norteamericana, condenó vehementemente el procedimiento, por lo cual estoy muy dudoso que vaya a existir algún tipo de diálogo o que vaya a existir algún tipo de arreglo mientras no le entreguen a Jorge Glass, mientras no pidan las disculpas necesarias que se había pedido, y pues porque Manuel López Obrador dijo que todo se arregla en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ¿qué arreglo puede haber si es que esta gente de Ecuador no cede a las demandas que puso México? El operativo que se llevó en ambos países a demandarse el uno al otro ante la Corte Internacional de Justicia ocurrió el 5 de abril, posibilitó la captura del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, a quien México le había concedido el asilo diplomático, pese a que poseía una orden de captura por su vinculación en caso de reconstrucción de Manabí, que investigaba presuntas acciones de peculado, o presuntas, porque no son comprobadas todavía. El tema es que va a ser muy difícil que México ceda. No se olvide, suscríbase a nuestro canal. El canal de la información.